Séptimo viaje de Simbad el marino. Al regresar del sexto viaje ya no tenía deseos de acometer nuevas aventuras tras de tanto peligro corrido. Además, había llegado a ser el hombre más rico de Bagdad, y el califa me mandaba llamar con frecuencia para oír de mis labios el relato de las cosas extraordinarias que vi en mis viajes. Un día me disponía a contarle una de mis aventuras cuando me dijo: «Simbad, hay que ir a ver al rey de Serendip para llevarle mi contestación y los regalos que le destino. Nadie conoce como tú el camino de esa tierra, cuyo rey se alegrará mucho de volver a verte. Prepárate, pues, a salir hoy mismo, porque no sería digno retrasar más la respuesta y el envío». Aunque había hecho voto de no volver a salir de Bagdad, obedecí. Ordenó que me dieran 1000 dinares de oro para mis gastos de viaje, y me entregó una carta de su puño y letra y los regalos destinados al rey de Serendip. Me vi obligado a partir contra mi gusto aquella vez, y me embarqué en una nave que salía de Basora. A los 2 meses llegamos a Serendip, y me apresuré a llevar al rey la carta y los obsequios. Al verme se alegró y quedó muy complacido de la cortesía del califa. Quiso entonces retenerme a su lado una temporada, pero yo no accedí a quedarme más que el tiempo preciso para descansar, después de lo cual me despedí de él y, colmado de regalos, me apresuré a embarcarme de nuevo para tomar el camino de Basora. Un día estalló de pronto sobre nuestras cabezas una tormenta terrible. El capitán del buque subió al palo mayor, desde el cual estuvo mirando bastante tiempo a derecha e izquierda. Luego bajó completamente desesperado. Corrimos hacia él muy asustados y le preguntamos: «¿Qué ocurre?». Y él contestó: «La corriente nos ha desviado de nuestro camino. La tierra que se dibuja ante nosotros es conocida con el nombre de Cima de los Reyes. Ahí se encuentra la tumba de nuestro señor Salomón, hijo de David. Además, el mar en que nos encontramos está habitado por monstruos marinos que se pueden tragar de un bocado los navíos mayores con cargamento y pasajeros». Nos preguntábamos qué espantosa catástrofe iría a pasar, cuando de pronto nos sentimos levantados con barco y todo, y después hundidos bruscamente, mientras se alzaba del mar un grito más terrible que el trueno. Vimos que delante de nosotros avanzaba hacia el barco un monstruo tan alto y tan grande como una montaña, y después otro monstruo mayor, y detrás otro tan enorme como los dos juntos. Este último brincó de pronto por el mar, que se abría como una sima, mostró una boca más profunda que un abismo y se tragó las 3/4 partes del barco con cuanto contenía. Yo tuve el tiempo justo para retroceder hacia lo alto del buque y saltar al mar, mientras el monstruo acababa de tragarse la otra 1/4 parte y desaparecía en las profundidades con sus 2 compañeros. Logré agarrarme a uno de los tablones que habían saltado del barco, y después de 1000 dificultades pude llegar a una isla que afortunadamente estaba cubierta de árboles frutales y regada por un río de agua excelente. Noté que la corriente del río era rápida. Entonces, al recordar cómo me salvé de la muerte en la isla de las Pedrerías, concebí la idea de construir una balsa igual a la anterior y dejarme llevar por la corriente. A pesar de lo agradable de aquella isla nueva, yo pretendía volver a mi país y pensaba: si logro salvarme, todo irá bien, y haré voto de no pronunciar siquiera la palabra viaje, ni de pensar en tal cosa durante el resto de mi vida. Recogí muchas ramas grandes, cuya especie ignoraba entonces, aunque luego supe eran de sándalo, de la calidad más estimada por los mercaderes, a causa de su rareza. Preparé una enorme balsa, en la cual coloqué fruta en abundancia y me embarqué. Apenas subí a la balsa, me vi arrastrado con una rapidez espantosa por la corriente y caí desmayado encima del montón de fruta. Al recobrar el conocimiento, miré a mi alrededor y quedé más inmóvil de espanto que nunca y ensordecido por un ruido como el del trueno. El río no era más que un torrente de espuma hirviente y más veloz que el viento que, chocando con estrépito contra las rocas, se lanzaba hacia un precipicio. Me agarré con todas mis fuerzas a las ramas de la balsa y cerré los ojos. De pronto noté como la balsa se paraba bruscamente encima del agua, y abrí los ojos para saber a qué distancia estaba de la muerte, y no fue para haberme estrellado contra los peñascos, sino cogido con mi balsa en una inmensa red que unos hombres echaron sobre mí desde la ribera. De esta suerte me hallé cogido y llevado a tierra, y allí me sacaron medio vivo y medio muerto de entre las mallas de la red. Se adelantó hacia mí un anciano de barbas blancas, que empezó por desearme la bienvenida y por cubrirme con ropa caliente. Pude sentarme, pero sin recobrar todavía el uso de la palabra. El anciano me llevó a su casa. Toda su familia se alegró mucho de mi llegada y me recibió con gran cordialidad. Me hizo sentar en medio del diván de la sala de recepción y me dio a comer y a beber. Después quemaron incienso a mi alrededor y los esclavos me trajeron agua caliente y aromatizada para lavarme.
De esta manera me trataron durante 3 días, sin que nadie me interrogase ni me dirigiera ninguna pregunta, y no dejaban que careciese de nada, cuidándome con mucho esmero. La mañana del 4.º día, el anciano se sentó a mi lado y me dijo: «Oh, huésped, cuánto placer y satisfacción hubo de proporcionarnos tu presencia. Bendito sea Alá, que nos puso en tu camino para salvarte. ¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes?». Entonces di muchas gracias al anciano por el favor enorme que me había hecho, y le dije: «Me llamo Simbad el marino. Tengo este sobrenombre a consecuencia de mis grandes viajes por mar y de las cosas extraordinarias que me ocurrieron, y que si se escribieran servirían de lección a los lectores atentos». Y le conté al anciano mi historia desde el principio hasta el fin, sin omitir detalle. Quedó prodigiosamente asombrado y estuvo 1 hora sin poder hablar, conmovido por lo que acababa de oír. Luego levantó la cabeza y me dijo: «Si quisieras oír mi consejo, venderías aquí tus mercancías que valen mucho dinero por su rareza y calidad». No sabiendo lo que quería decir ni de qué mercancías hablaba, pues yo estaba desprovisto de todo, empecé por callarme un rato, y como de ninguna manera quería dejar escapar una ocasión extraordinaria que se presentaba inesperadamente, me hice el enterado y contesté: «Puede que sí». Entonces el anciano me dijo: «No te preocupes, hijo mío, no tienes más que levantarte y acompañarme al zoco. Yo me encargo de todo lo demás. Si la mercancía produce un precio que nos convenga, lo aceptaremos. Si no, te haré el favor de conservarla en mi almacén hasta que suba en el mercado, y en tiempo oportuno podremos sacar un precio más ventajoso». Entonces quedé interiormente cada vez más perplejo, pero no lo di a entender, sino que pensé: «Ten paciencia, Simbad, y ya sabrás de qué se trata». Y me levanté inmediatamente y le acompañé al zoco. Cuando llegamos al centro del zoco en que se hacía la subasta pública, ¿cuál no sería mi asombro al ver mi balsa rodeada de una multitud de corredores y mercaderes que la miraban con respeto y moviendo la cabeza? Y por todas partes oía exclamaciones de admiración. «¡Qué maravillosa calidad de sándalo! En ninguna parte del mundo la hay mejor». Entonces comprendí cuál era la mercancía, y he aquí que enseguida el anciano protector mío, aproximándose al jefe de los corredores, le dijo: «Empiece la subasta». Y se empezó con el precio de 1000 dinares por la balsa. Entonces gritó el anciano: «La compro en 2000». Y otro gritó: «En 3000». Y los mercaderes siguieron subiendo el precio hasta 10.000 dinares. Entonces el jefe de los corredores me dijo: «Son 10.000, ya no puja nadie». Y yo dije: «No la vendo a ese precio». Entonces mi protector se me acercó y me dijo: «Hijo mío, el zoco en estos tiempos no anda muy próspero y la mercancía ha perdido algo de su valor. Vale más que aceptes el precio que te ofrecen, pero yo, si te parece, voy a pujar otros 100 dinares más. ¿Quieres dejármelo en 10.100 dinares?» Yo contesté: «Por Alá, mi buen tío, solo por ti lo hago por agradecer tus beneficios. Consiento en dejártelo por esa cantidad». Oídas estas palabras, el anciano mandó a sus esclavos que transportaran todo el sándalo a sus almacenes, y me llevó a su casa, en la cual contó inmediatamente los 10.100 dinares, y los encerró en una caja sólida cuya llave me entregó, dándome encima las gracias por lo que había hecho en su favor. Mandó enseguida poner el mantel, y comimos y bebimos y charlamos alegremente. Después nos lavamos, y por fin me dijo: «Hijo mío, quiero dirigirte una petición que deseo mucho aceptes. He llegado a una edad muy avanzada sin tener hijo varón que pueda heredar un día mis bienes. Pero he de decirte que tengo una hija, muy joven aún, llena de encanto y belleza, que será muy rica cuando yo me muera. Deseo dártela en matrimonio siempre que consientas en habitar en nuestro país y vivir nuestra vida. Así serás el amo de cuanto poseo y de cuanto dirige mi mano. Añadiré, para tranquilizar tu alma, que después de mi muerte podrás regresar a tu tierra llevándote a tu esposa. No te exijo sino que permanezcas aquí el tiempo que me quede de vida». Entonces contesté: «Por Alá, eres como un padre para mí, y ante ti no puedo tener opinión ni tomar otra resolución que la que te convenga. Por cada vez que en mi vida quise ejecutar un proyecto, no hube de sacar más que desgracias y decepciones. Estoy, pues, dispuesto a conformarme con tu voluntad». Enseguida el anciano, extremadamente contento con mi respuesta, mandó a sus esclavos que fueran a buscar al cadí y a los testigos, que no tardaron en llegar, y nos dio un festín enorme y celebró una boda espléndida. Después me llamó y me llevó junto a su hija, a la cual aún no había visto, y la encontré perfecta en hermosura y gentileza.
Además, la vi adornada con suntuosas alhajas, sedas y brocados, joyas y pedrerías, y lo que llevaba encima valía millares y millares de monedas de oro, cuyo importe exacto nadie habría podido calcular. Y cuando la tuve cerca, me gustó, y nos enamoramos uno de otro, y vivimos mucho tiempo juntos en el colmo de la felicidad. El anciano padre de mi esposa falleció al poco tiempo. Le hicimos unos grandes funerales y lo enterramos, y yo tomé posesión de todos sus bienes, y sus esclavos y servidores fueron mis esclavos y servidores. Además, los mercaderes de la ciudad me nombraron su jefe, y pude estudiar las costumbres de los habitantes de aquella población y su manera de vivir. Un día noté que la gente de aquella ciudad experimentaba un cambio en primavera. De un día a otro mudaban de forma y aspecto, les brotaban alas de los hombros. Podían volar entonces fuera de la ciudad, dejando a los niños y mujeres a quienes nunca brotaban alas. Este descubrimiento me asombró al principio, pero acabé por acostumbrarme a tales cambios periódicos. Sin embargo, llegó un día en que empecé a avergonzarme de ser el único hombre sin alas, viéndome obligado a guardar yo solo la ciudad con las mujeres y niños. Y por mucho que pregunté a los habitantes sobre el medio de que habría de valerme para que me saliesen alas en los hombros, nadie pudo ni quiso contestarme. Un día me dirigí a uno a quien había hecho muchos favores, y cogiéndole del brazo le dije: «Por Alá, hazme siquiera el favor de dejar que me cuelgue de ti y vuele contigo a través del aire. Es un viaje que me tienta mucho y quiero añadir a los que realicé por mar». Al principio no quiso prestarme atención, pero a fuerza de súplicas acabé por moverle a que accediera. Me colgué de él y me llevó por el aire, volando con las alas muy desplegadas. Nuestra carrera empezó ascendiendo en línea recta durante un tiempo considerable, y acabamos por llegar tan arriba en la bóveda celeste que pude oír distintamente cantar a los ángeles debajo de la cúpula del cielo. Al oír cantos tan maravillosos exclamé: «Alabado sea Alá en lo profundo del cielo, bendito y glorificado sea por todas las criaturas». Apenas formulé estas palabras cuando mi portador lanzó un juramento tremendo y bruscamente, entre el estrépito de un trueno precedido de un terrible relámpago, bajó con tal rapidez que me faltaba el aire. En un instante llegamos a la cima de una montaña, en la cual me abandonó mi portador dirigiéndome una mirada infernal y desapareció. Quedé completamente solo en aquella montaña desierta y no sabía dónde estaba ni por dónde ir para reunirme con mi mujer. Me senté entonces en un peñasco para reflexionar sobre el medio de liberarme del mal presente, cuando de pronto vi adelantar hacia mí a dos muchachos de una belleza maravillosa. Cada uno llevaba en la mano un bastón de oro rojo, en el cual se apoyaba al andar, y les dije: «Por Alá, maravillosos jóvenes, decidme quiénes sois y qué hacéis». Y me contestaron: «Somos adoradores del Dios verdadero». Y uno de ellos, sin decir más, me hizo seña con la mano en cierta dirección, como invitándome a dirigir mis pasos por aquella parte. Me entregó el bastón de oro y, cogiendo de la mano a su hermoso compañero, desapareció de mi vista. Empuñé entonces el bastón y no vacilé en seguir el camino que se me había indicado, maravillándome al recordar a aquellos muchachos tan hermosos. Llevaba algún tiempo andando cuando vi salir súbitamente de detrás de un peñasco una serpiente gigantesca que llevaba en la boca un hombre, cuyas 3/4 partes se había ya tragado, y del cual no se veía más que la cabeza y los brazos. Estos se agitaban desesperadamente y la cabeza gritaba: «¡Caminante, sálvame del furor de esta serpiente y no te arrepentirás de tal acción!». Corrí entonces detrás de la serpiente y le di con el bastón de oro rojo un golpe tan afortunado que quedó muerta en aquel momento. Y alargué la mano al hombre y le ayudé a salir del vientre de la serpiente. Cuando miré mejor la cara del hombre, llegué al límite de la sorpresa, al conocer que era el que me había llevado en su viaje aéreo y había acabado por precipitarse conmigo, desde lo alto de la bóveda del cielo hasta la cumbre de la montaña en la cual me había abandonado. Pero ni siquiera quise demostrar rencor por su mala acción, y me conformé con decirle dulcemente: «¿Es así como obran los amigos con los amigos?». Él me contestó: «En primer lugar he de darte las gracias por lo que acabas de hacer. Pero ignoras que fuiste tú, con tus invocaciones inoportunas, quien me precipitaste de lo alto contra mi voluntad. El nombre produce ese efecto en todos nosotros, por eso no lo pronunciamos jamás». Entonces me cogió a cuestas, y en un abrir y cerrar de ojos me dejó en la azotea de mi casa y se fue a la suya. Cuando mi mujer me vio bajar de la azotea y entrar en la casa después de tan larga ausencia, comprendió cuanto acababa de ocurrir y bendijo a Alá que me había salvado una vez más de la perdición.
Me dijo: «Ya no debemos tratarnos con la gente de esta ciudad. Son hermanos de los demonios. Mi padre no pertenecía a su casta, ni hacía nada como ellos, ni vivía su vida. Si quieres seguir mi consejo, lo mejor que podemos hacer ahora que mi padre ha muerto es abandonar esta ciudad impía. Compra buenas mercancías con parte de la cantidad que cobres y vámonos juntos a Bagdad, tu patria, a ver a tus parientes y amigos, viviendo en paz y seguros». Enseguida empecé a vender lo mejor que pude todos los bienes de mi tío, el anciano. Después fleté por mi cuenta un barco, y de isla en isla y de mar en mar acabamos por llegar a Basora, en donde paramos poco tiempo. Subimos el río y entramos en Bagdad, ciudad de paz. Me dirigí entonces con mi esposa y mis riquezas hacia mi calle y mi casa, en donde mis parientes nos recibieron con gran alegría. Yo me apresuré a poner en orden definitivo mis asuntos, almacené mis magníficas mercaderías, encerré mis riquezas y pude por fin recibir en paz las felicitaciones de mis parientes y amigos, que calculando el tiempo que estuve ausente, vieron que este séptimo y último viaje mío había durado exactamente 27 años desde el principio hasta el fin. Y les conté con pormenores mis aventuras durante esta larga ausencia, e hice el voto que cumplo escrupulosamente, como veis, de no emprender en toda mi vida ningún otro viaje, ni por mar ni por tierra. Y no dejé de dar gracias al Altísimo, que tantas veces, a pesar de mis reincidencias, me libró de tantos peligros y me devolvió a mi familia y mis amigos. Cuando Simbad el marino terminó su relato entre los convidados silenciosos y maravillados, se volvió hacia Simbad el cargador y le dijo: «Ahora, Simbad terrestre, considera los trabajos que pasé y las dificultades que vencí, y dime si tu suerte de cargador no ha sido mucho más favorable para una vida tranquila que la que me impuso el destino. Verdad es que sigues pobre y yo adquirí riquezas incalculables, pero ¿no es verdad también que a cada uno de nosotros se le retribuyó según su esfuerzo?» Al oír estas palabras, Simbad el cargador fue a besar la mano de Simbad el marino y le dijo: «Por Alá, oh mi amo, perdona lo inconveniente de mis quejas». Entonces Simbad el marino mandó poner el mantel para sus convidados y les dio un festín que duró 30 noches, y después quiso tener a su lado como mayordomo de su casa a Simbad el cargador. Y ambos vivieron en amistad perfecta, hasta que fue a visitarlos aquella que hace desvanecerse las delicias, rompe las amistades, destruye los palacios y levanta las tumbas. Historia de Alí Baba y los 40 ladrones. Hace mucho tiempo había en una ciudad de Persia 2 hermanos, uno de los cuales se llamaba Casim y el otro Alí Baba. Cuando el padre de Casim y Alí Baba murió, los 2 hermanos se repartieron lo poco que les había tocado en herencia. El mayor, Casim, no tardó en entablar amistad con una alcahueta que, después de poner a prueba sus virtudes, lo casó con una joven de buena familia, y así tuvo él una tienda bien provista en el centro del zoco de los mercaderes. En cuanto a Alí Baba, como por naturaleza no tenía ambición y se contentaba con poco, se hizo leñador y se dedicó a llevar una vida de pobreza y trabajo. A pesar de todo, pudo ahorrar algún dinero que empleó prudentemente en comprarse 3 asnos que llevaba al bosque consigo todos los días y los cargaba con la leña que antes se veía obligado a llevar a cuestas. Alí Baba inspiró tanta confianza a la gente de su gremio, todos pobres leñadores, que uno de ellos le ofreció a su hija en matrimonio. En el contrato se inscribieron los 3 asnos de Alí Baba por toda dote de la joven, que no aportaba a casa de su esposo nada, ya que era hija de pobres. Alí Baba tuvo de su esposa niños como lunas y vivía modesta y honradamente con toda su familia del producto de la venta de su leña. Un día estaba Alí Baba ocupado en cortar leña cuando se hizo sentir en la lejanía un ruido sordo que se acercó rápidamente como un galope creciente. Alí Baba, hombre pacífico, que detestaba las aventuras y las complicaciones, se asustó mucho de encontrarse solo, sin más acompañantes que sus 3 asnos. Su prudencia le aconsejó que trepase a la copa de un árbol que se alzaba en la cima de un pequeño montículo y que dominaba todo el bosque, y escondido así divisó una tropa de jinetes armados que avanzaban a buen paso hacia donde se encontraba él. No dudó de que fuesen ladrones, salteadores de caminos de la más detestable especie.
Cuando estuvieron muy cerca del montículo donde Alí Baba se había encaramado, echaron pie a tierra, desembridaron sus caballos y los ataron a los árboles de los alrededores. Cogieron sus zurrones y desfilaron todos por debajo de Alí Baba, que los pudo contar fácilmente y observar que eran 40, ni uno más ni uno menos. Y así, cargados, llegaron al pie de una roca grande que había en la base del montículo y se detuvieron colocándose en fila. Y su jefe, que iba a la cabeza, dejó por un instante en el suelo su pesado zurrón, se irguió frente a la roca y exclamó con voz estruendosa, dirigiéndose a alguien o a algo invisible: «¡Ábrete, sésamo!». Y al punto se entreabrió la roca. Entonces el jefe de los ladrones se retiró un poco para dejar pasar delante de él a sus hombres, y cuando hubieron entrado todos, se cargó a la espalda su zurrón otra vez y penetró el último. Luego exclamó: «¡Ciérrate, sésamo!». Y la roca se cerró herméticamente como si nunca el bandolero la hubiese partido por virtud de la fórmula mágica. Después de una estancia bastante prolongada en la caverna, acabó por volver a abrirse la roca y dejar salir a los 40 con su jefe a la cabeza y llevando en la mano sus zurrones vacíos. Y cada cual se acercó a su caballo, lo embridó de nuevo y saltó encima. El jefe se volvió entonces hacia la abertura de la caverna y pronunció en voz alta la fórmula: «¡Ciérrate, sésamo!». Y las dos mitades de la roca se juntaron y se soldaron sin ninguna huella de separación, y los ladrones tomaron otra vez el camino por donde habían venido. Alí Baba se limitó a seguir con los ojos a los jinetes hasta que los hubo perdido de vista, y sólo mucho tiempo después de desaparecer ellos fue cuando, por fin, se decidió a bajar del árbol. Cuando estuvo en tierra, avanzó hacia la roca con mucho cuidado. En su corazón se había encendido una curiosidad sin precedente por cuanto hubo de ver y oír desde la copa del árbol. Alí Baba inspeccionó la roca de arriba abajo y la encontró lisa y sin grietas. Se puso enfrente de ella y dijo: «¡Ábrete, sésamo!». Y no bien fueron pronunciadas las dos palabras mágicas, la roca se separó y se abrió. Y Alí Baba, presa de un gran espanto, quiso escapar de allí a todo correr, pero la fuerza de su destino le inmovilizó ante la abertura y le obligó a mirar. Y vio abrirse ante él una amplia galería, de modo que se decidió a penetrar en aquel lugar que a primera vista no tenía particularmente nada de aterrador. Las dos mitades de la roca se juntaron sin ruido y taparon completamente la abertura, lo cual no dejó de inquietarle, ya que el valor no era su fuerte. Sin embargo, pensó que más tarde podría, merced a la fórmula mágica, hacer que por sí mismas se abrieran ante él todas las puertas. Y se dedicó a mirar con toda tranquilidad el espectáculo que se ofrecía a sus ojos, y vio, colocadas a lo largo de las paredes, pilas y pilas de ricas mercancías, y fardos de telas de seda, y sacos con provisiones, y grandes cofres llenos hasta los bordes de monedas de plata, y otros llenos de plata en lingotes, y otros llenos de dinares de oro y de lingotes de oro. Y como si todos aquellos cofres y todos aquellos sacos no bastasen, el suelo estaba cubierto de montones de oro, de alhajas y de orfebrerías, hasta el punto de que no se sabía dónde poner el pie sin tropezar con alguna joya o derribar algún montón de dinares. Y Alí Baba, que en su vida había visto el color del oro, se maravilló de todo aquello hasta el límite, y se dijo que debía hacer no años, sino siglos que aquella gruta servía de depósito, al mismo tiempo que de refugio, a generaciones de ladrones descendientes de los saqueadores de Babilonia. Cuando Alí Baba volvió de su asombro, se dijo: «Por Alá, he aquí que tu destino te hace dueño de las riquezas acumuladas por los crímenes de generaciones de ladrones y de bandidos. Y si ha ocurrido todo eso,
Claro está que es para que en adelante puedas hallarte con tu familia al abrigo de la necesidad, utilizando de buena manera el oro del robo y del pillaje. Y quedando en paz con su conciencia después de tal razonamiento, Alí Baba se inclinó hacia un saco de provisiones, lo vació de su contenido y lo llenó de dinares de oro y otras monedas, sin tocar la plata ni los demás objetos de la galería. Luego volvió a la sala y llenó un segundo saco, luego un tercer saco y varios sacos más, todos los que le parecieron que podrían llevar sus 3 asnos sin cansarse. Y hecho esto, se volvió hacia la entrada de la caverna y dijo: «¡Ábrete, sésamo!». Y al instante las 2 hojas de la puerta se abrieron de par en par, y Alí Baba corrió a reunir sus asnos y los hizo aproximarse a la entrada. Los cargó de sacos, que tuvo cuidado de ocultar hábilmente, y cuando hubo acabado esta tarea pronunció la fórmula que cierra, y al punto se juntaron las 2 mitades de la roca. Al llegar a su casa, Alí Baba encontró la puerta cerrada por dentro y se dijo: «Voy a ensayar en ella la fórmula». Y dijo: «¡Ábrete, sésamo!». Y la puerta se abrió de par en par. Sin anunciar su llegada, penetró con sus asnos en el patio de su casa y dijo: «¡Ciérrate, sésamo!». Y la puerta se cerró. Cuando la esposa de Alí Baba vio a los asnos en el patio y a Alí Baba disponiéndose a descargarlos, exclamó: «¿Cómo te las has arreglado para abrir la puerta que yo misma había cerrado con pestillo? ¿Y qué traes en esos sacos tan grandes y tan pesados que no he visto nunca en casa?». Y Alí Baba, sin responder a la primera pregunta, dijo: «Estos sacos nos vienen de Alá, pero ven ya a ayudarme para llevarlos a la casa, en vez de abrumarme con preguntas acerca de las puertas y los pestillos». Cogiendo los sacos por un extremo, Alí Baba los vació sobre la estera uno tras otro, y cayeron chorros de oro lanzando millares de destellos en la pobre vivienda del leñador. Y Alí Baba, satisfecho de ver a su mujer deslumbrada por aquel espectáculo, se sentó en el montón de oro y le hizo el relato de su aventura desde el principio hasta el fin, sin omitir un detalle. Cuando la esposa de Alí Baba hubo oído el relato, sintió una gran alegría y dijo: «Alá ha hecho entrar en nuestra morada los bienes mal adquiridos por esos 40 bandidos, y de tal suerte ha vuelto lícito lo que era ilícito». Y se sentó ante el montón de oro y se dedicó a contar uno por uno los innumerables dinares. Alí Baba se echó a reír y le dijo: «¿Qué haces? ¿Cómo se te ocurre contar todo eso? Lo mejor es que te levantes y vengas a ayudarme a abrir un hoyo en nuestra cocina para guardar cuanto antes este oro. Si no, corremos el riesgo de atraer sobre nosotros la codicia de nuestros vecinos y de la policía». Pero la esposa de Alí Baba, que quería tener una idea exacta acerca de la cuantía de las riquezas, contestó: «No, no quiero perder tiempo en contar este oro, pero no puedo dejar que se guarde sin haberlo pesado o medido por lo menos. Por eso te suplico que me des tiempo para ir a buscar una medida de madera y lo iré midiendo mientras tú abres el hoyo». Alí Baba no quiso contrariar a su mujer en una ocasión tan llena de alegría para ellos y le dijo: «Sea, pero ve y vuelve pronto, y sobre todo guárdate bien de divulgar nuestro secreto o de decir la menor palabra acerca de él». Cuando la esposa de Alí Baba salió en busca de la medida, pensó que lo más rápido sería ir a pedir una a la esposa de Casim, la que nunca se dignaba a invitar a su casa al pobre Alí Baba ni a su mujer, ya que no tenían fortuna ni relaciones. Cuando la esposa de Casim hubo oído la palabra medida, quedó muy asombrada, pues sabía que Alí Baba y su mujer eran muy pobres y no podía comprender para qué necesitaban aquel utensilio, del que no se sirven por lo general más que los propietarios de grandes provisiones de grano. Así es que, aunque en otras circunstancias se lo hubiese negado bajo cualquier pretexto, aquella vez le picó demasiado la curiosidad, y queriendo saber a toda costa qué clase de grano pretendía medir su parienta pobre, corrió en busca de sebo y untó con él el fondo de la medida. Luego volvió al lado de su parienta, excusándose por haberla hecho esperar, y le entregó la medida.
La mujer de Alí Baba se deshizo en cumplidos y se apresuró a volver a su casa. Y comenzó por colocar la medida en medio del montón de oro, y se puso a llenarla y a vaciarla, marcando en la pared con un trozo de carbón tantos trazos negros como veces la había vaciado. Y cuando acababa de dar fin a su trabajo entró Alí Baba, que había terminado de abrir el hoyo en la cocina. Su esposa le enseñó los trazos de carbón en la pared, exultando de alegría, y fue a devolver la medida a la esposa de Casim. No sabía la pobre que debajo de la medida había quedado pegado un dinar de oro al sebo. Entregó la medida a su parienta rica, le dio muchas gracias y se fue por su camino. La esposa de Casim solamente esperó a que su parienta volviera la espalda para dar vuelta a la medida y mirar la parte de abajo. Se asombró mucho al ver pegada en el sebo una moneda de oro en vez de algún grano de habas, de cebada o de avena, y su corazón se sintió roído de celos y de envidia, y no pudo esperar a que su esposo regresase de su tienda, sino que envió a su servidora para que le buscara a toda prisa. Y no bien Casim franqueó el umbral de la casa, le puso debajo de la nariz el dinar de oro y le gritó: «Esto no es más que lo que les sobra a esos miserables. Te crees rico y a diario te felicitas por tener tienda y clientes, mientras tu hermano no tiene más que 3 asnos por toda Hacienda. Desengáñate. Alí Baba no se contenta con contar su oro como tú, lo mide. Y a ti te corresponde ahora descubrir el origen de la fortuna de tu miserable hermano, ese hipócrita que finge pobreza y maneja el oro por medidas». Al oír estas palabras de su esposa, Casim, lejos de sentirse feliz, sintió una gran envidia y corrió a casa de su hermano para verlo con sus propios ojos. Encontró a Alí Baba con el pico en la mano todavía, pues acababa de guardar su oro, y abordándole le dijo: «¡Ah! Con que te haces el reservado y el misterioso con nosotros. Sí, continúa simulando pobreza para medir luego el oro en tu choza como el comerciante de grano mide su grano». Al oír estas palabras, Alí Baba se asustó mucho porque temía la maldad de su hermano y de su esposa, y contestó: «¿Por Alá? No sé a qué te refieres. Explícate y no me faltarán para ti franqueza y buenos sentimientos, por más que desde hace años hayas olvidado tú el lazo de la sangre y vuelvas la cara cuando te encuentras con la mía y con la de mis hijos». Entonces dijo Casim: «No finjas ignorancia conmigo, porque estoy enterado de lo que tienes oculto». Y mostrándole el dinar de oro untado de sebo aún, le dijo: «¿Cuántas medidas de dinares como este tienes en tu granero? ¿Y dónde has robado tanto oro?». Cuando Alí Baba hubo oído estas palabras de su hermano, comprendió que el mal ya estaba hecho y no podía repararse. Así es que, sin hacer ante su hermano la menor demostración de asombro o de pena por verse descubierto, le contó su aventura, aunque sin revelarle la fórmula mágica, y añadió: «Somos hijos del mismo padre y de la misma madre. Por eso todo lo que me pertenece te pertenece, y quiero, si me haces la merced de aceptarlo, ofrecerte la mitad del oro que he traído de la caverna». Casim contestó: «Ciertamente, así lo entiendo yo también. Pero quiero saber además cómo podré entrar yo mismo en la roca si me da la gana. Y te prevengo que si me engañas, iré enseguida a denunciarte a la justicia como cómplice de los ladrones». Entonces el bueno de Alí Baba, pensando en la suerte de su mujer y de sus hijos en caso de denuncia, le reveló la fórmula mágica. Y Casim, sin tener siquiera para él una frase de reconocimiento, le dejó bruscamente resuelto a apoderarse él solo del tesoro de la caverna. Al día siguiente, antes de la aurora, Casim salió para el bosque, llevándose 10 mulos cargados con cofres grandes que se proponía llenar con el producto de su primera expedición. Enseguida llegó al pie de la roca, alzó ambos brazos y dijo: «¡Ábrete, sésamo!», y la roca se partió por la mitad.
Casim penetró en la caverna, cuya abertura se cerró al instante. No sabía él lo que le esperaba. Casim quedó deslumbrado a la vista de tantas riquezas y sintió un deseo más intenso de hacerse dueño de aquel fabuloso tesoro. Comprendió que para llevarse todo aquello le hacía falta reunir todos los camellos que viajan desde los confines de la China hasta las fronteras del Irán, y se dijo que la próxima vez tomaría las medidas necesarias para organizar una verdadera expedición que se apoderase de aquel botín, y se contentó con llenar sus 10 mulos. Terminado este trabajo, volvió a la galería que conducía a la roca cerrada y exclamó: «¡Ábrete, cebada!». Casim, con el espíritu turbado por el descubrimiento de aquel tesoro, había olvidado por completo la palabra que tenía que decir. Y fue para perderse sin remedio, porque dijo varias veces: «¡Ábrete, cebada!». Pero la roca permaneció cerrada. Entonces dijo: «¡Ábrete, avena!». Y la roca no se movió. «¡Ábrete, haba!». Y Casim empezó a perder la paciencia y gritó sin tomar aliento: «¡Ábrete, centeno! ¡Ábrete, garbanzo! ¡Ábrete, maíz! ¡Ábrete, trigo! ¡Ábrete, arroz!». Pero la puerta de granito permaneció cerrada. Y Casim se puso a recitar ante la roca impasible todos los nombres de las diferentes variedades de granos. Pero el granito permaneció inquebrantable, porque el hermano de Alí Baba no se olvidó de entre todos los granos más que de un solo grano, el mismo al que estaban unidas las virtudes mágicas, el misterioso sésamo. Así pues, el malvado Casim, presa del miedo y de la rabia, dejó los sacos llenos de oro y se puso a recorrer la caverna en todas direcciones en busca de alguna salida, pero no encontró más que paredes. Al mediodía, los 40 ladrones regresaron a su caverna, como acostumbraban a hacer a diario. Y he aquí que vieron atados a los árboles los 10 mulos cargados con grandes cofres, y al punto desenvainaron sus terribles armas y lanzaron sus caballos hacia la entrada de la caverna. Comenzaron a dar vueltas en torno de la roca para dar con el hombre a quien podían pertenecer los mulos, pero como no conseguían nada, el jefe se decidió a penetrar en la caverna. Alzó, pues, su sable hacia la puerta invisible, pronunciando la fórmula, y la roca se partió en 2 mitades. Casim, que había oído los caballos y las exclamaciones de sorpresa y de cólera de los ladrones, se acurrucó en un rincón dispuesto a lanzarse fuera en cuanto pudiese. Así es que, en cuanto se hubo pronunciado la palabra «sésamo», y él la hubo oído maldiciendo su mala memoria, y en cuanto vio la abertura, se lanzó fuera tan violentamente que tropezó con el jefe de los 40 ladrones, que se cayó al suelo cuán largo era. En el mismo momento, los demás bandoleros que iban en socorro de su jefe cogieron a Casim y en un abrir y cerrar de ojos le cortaron las piernas, los brazos y la cabeza, y así expiró su alma antes de poder confesarse. En cuanto los ladrones hubieron limpiado sus sables, entraron en su caverna y encontraron los sacos que había preparado Casim. Se apresuraron a vaciarlos y no advirtieron la cantidad que faltaba y que se había llevado Alí Baba. La esposa de Casim, sin dudar de que enseguida estaría él de regreso, había preparado una comida especial. Pero cuando vio que llegó la noche y que no llegaba Casim, se alarmó mucho y se decidió a ir en busca de Alí Baba y le dijo: «¡Oh, hermano preferido de mi esposo! Los hermanos se deben a los hermanos y los amigos a los amigos. Así pues, vengo a rogarte que me tranquilices acerca de la suerte que haya podido correr tu hermano, que ha ido al bosque, como sabes, y todavía no está de regreso. Apresúrate a ir a ver qué le ha sucedido». Alí Baba, que estaba dotado de un alma compasiva, tranquilizó como pudo a la mujer, y al alba ya estaba en el patio de su casa con sus 3 asnos y partió con ellos sin tardanza. Al acercarse a la roca, Alí Baba pronunció las 2 palabras mágicas y entró en la caverna.
El espectáculo hizo temblar sus rodillas y estuvo a punto de caerse desmayado en el suelo. Pero se apresuró a coger 2 sacos grandes, en los cuales metió los despojos de su hermano, cubriéndolos cuidadosamente con ramas. Luego se dijo que, ya que estaba allí, más valía aprovechar la ocasión para coger algunos sacos de oro. Cargó, pues, 2 asnos con sacos llenos, y después de mandar que se cerrase la puerta, emprendió el camino de la ciudad, lamentando el triste fin de su hermano. En cuanto hubo llegado al patio de su casa, Alí Baba llamó a la esclava Luz Nocturna para que le ayudara a descargar los asnos. Luz Nocturna era una joven que Alí Baba y su esposa habían recogido de niña y educado con los mismos cuidados que si hubiesen sido sus propios padres. Le contó el fin de su hermano y le dijo: «Es preciso que mientras yo subo a anunciar la noticia a su pobre viuda, pienses en el medio de que nos valdremos para hacerle enterrar como si hubiera muerto de muerte natural, sin que nadie pueda sospechar la verdad». Alí Baba, dejándola reflexionar acerca de la situación, subió a ver a la viuda de Casim, y supo contarle el suceso con tanto miramiento que consiguió evitar los gritos y lamentos que hubiesen atraído a los vecinos y provocado un trastorno en el barrio. Y sin darle tiempo para saber si debía chillar o no, añadió: «Alá es generoso y me ha otorgado más riqueza de la que necesito. Por tanto, si dentro de la desgracia que te aflige hay alguna cosa que pueda consolarte, yo te ofrezco juntar los bienes que Alá me ha enviado con los que te pertenecen y hacer que en adelante entres en mi casa en calidad de segunda esposa, y así tendrás en la madre de mis hijos una hermana amante y atenta, y todos viviremos juntos con tranquilidad». Ella comprendió la bondad de Alí Baba y la generosidad de su oferta, y consintió en ser su segunda esposa. Alí Baba bajó a reunirse con la joven Luz Nocturna y se encontró con que volvía ella de la calle, porque Luz Nocturna no había perdido el tiempo y ya había ido a la tienda del mercader de drogas y le había pedido cierta sustancia para curar las enfermedades mortales. Y el mercader se la había dado, pero no sin haberle preguntado de antemano quién estaba enfermo en casa de su amo. Y Luz Nocturna había contestado suspirando: «El hermano de mi amo, Alí Baba, que ha sido transportado a nuestra casa para que esté mejor cuidado, pero nadie entiende nada de su enfermedad». Al día siguiente, Luz Nocturna fue a casa del mismo mercader de drogas y, con el rostro bañado en lágrimas y con muchos suspiros, le pidió otra sustancia que no se da más que a los moribundos sin esperanza. Y al mismo tiempo tuvo cuidado de poner a todas las gentes del barrio al corriente del supuesto caso desesperado de Casim. Así es que, cuando al día siguiente las gentes del barrio se despertaron sobresaltadas por los gritos, no dudaron de que los daban todas las mujeres de la familia para anunciar la muerte de Casim. Entretanto, Luz Nocturna continuaba poniendo en ejecución su plan y corrió sin tardanza a casa de un viejo zapatero que no la conocía y le dijo: «Deseo que te levantes y vengas conmigo, pero antes coge cuanto necesites para coser cuero». Y cuando hubo hecho él lo que ella le pedía, le vendó los ojos. Luz Nocturna le cogió de la mano y le llevó a la bodega de la casa de Alí Baba, y allí le quitó la venda, y mostrándole el cuerpo del difunto le dijo: «Ya ves que es para que cosas los despojos que aquí tienes, por lo que me he tomado la pena de conducirte de la mano». Y como el anciano retrocediera asustado, Luz Nocturna le deslizó en la mano una moneda de oro y le prometió otra más si el trabajo se hacía con rapidez, lo cual decidió al zapatero a poner manos a la obra. Cuando hubo acabado, Luz Nocturna le vendó de nuevo los ojos y, tras darle la recompensa prometida, le hizo salir de la bodega y le condujo hasta la puerta de su tienda. En cuanto llegó a casa, lavó el cuerpo de Casim, lo perfumó con incienso y lo roció con aguas aromáticas, y ayudada por Alí Baba lo envolvió en el sudario.
y de tal suerte la verdad de aquella muerte quedó cuidadosamente al abrigo de toda divulgación, sin que nadie pudiese tener la menor sospecha con respecto a la funesta aventura. En cuanto a los 40 ladrones, al regresar a la caverna se asombraron al no encontrar los despojos de Casim. Aquella vez reflexionaron seriamente acerca de la situación, y el jefe de los 40 ladrones dijo: «Hemos sido descubiertos, y si no ponemos remedio, todas las riquezas que nuestros antecesores y nosotros hemos acumulado nos serán arrebatadas por el cómplice del ladrón a quien hemos castigado. Es preciso, pues, que sin pérdida de tiempo, tras de haber hecho perecer al uno, hagamos perecer al otro. No queda más que un medio de lograr nuestro propósito, y es que alguno vaya a la ciudad y averigüe en qué casa vivía ese hombre». Y al punto exclamó uno de los ladrones: «Yo me ofrezco para la empresa». El jefe y los camaradas le felicitaron y le colmaron de elogios, y se marchó. Y he aquí que entró en la ciudad cuando todas las casas y tiendas estaban cerradas todavía, excepto la tienda del zapatero. El ladrón se maravilló de verle a su edad con tan buenos ojos y con los dedos tan expertos. Y el viejo, muy halagado, contestó: «Por Alá, que todavía puedo enhebrar la aguja al primer intento, y hasta puedo coser las partes de un muerto en el fondo de una bodega sin luz». El ladrón, al oír estas palabras, creyó volverse loco de alegría y bendijo su destino, que le conducía por el camino más corto al fin deseado. Así es que no dejó escapar la ocasión y, fingiendo asombro, exclamó: «¿Las partes de un muerto? ¿Qué quieres decir con estas palabras?». A estas palabras el anciano contestó: «Yo sé lo que sé, y lo que yo sé no lo sabrá nadie». El ladrón se echó a reír, y luego, simulando que le estrechaba la mano, le deslizó en ella una moneda de oro y añadió: «Alá me guarde de querer mezclarme en lo que no me incumbe, pero si pudiera dirigirte un ruego sería el de que me hicieras el favor de decirme dónde se encuentra la casa en cuya bodega estaban las partes del muerto que remendaste». El viejo zapatero contestó: «¿Y cómo voy a hacerlo si ni yo mismo conozco esa casa? Has de saber que he sido conducido con los ojos vendados por una joven hechicera. Claro es que si me vendaran los ojos de nuevo, quizá pudiera encontrar la casa guiándome por ciertas observaciones que hice y palpando todo en mi camino». Entonces el anciano se decidió a levantarse, y el ladrón le vendó los ojos y le llevó de la mano por la calle, guiado por él a tientas, hasta la misma casa de Alí Baba. El ladrón se apresuró a hacer en la puerta de la casa una señal con un trozo de tiza, y luego devolvió la vista a su acompañante, le gratificó con una nueva moneda de oro, le despidió y se apresuró a emprender otra vez el camino del bosque para anunciar al jefe de los 40 ladrones su descubrimiento. Cuando Luz Nocturna salió para ir a la compra, notó en la puerta la señal blanca que había hecho el ladrón. La examinó atentamente y pensó: «Esta señal no se ha hecho sola en la puerta, y la mano que la ha hecho no puede ser más que una mano enemiga». Y corrió a buscar un trozo de tiza y puso la misma señal en las puertas de todas las casas de la calle. Así es que, al siguiente día, cuando los ladrones entraron en la ciudad, se quedaron muy perplejos al observar que todas las puertas de las casas del barrio tenían la misma marca exactamente. Se apresuraron a regresar a su caverna para no llamar la atención de los transeúntes, y cuando de nuevo estuvieron juntos, arrastraron al centro del círculo que formaban al ladrón que tan mal había tomado sus precauciones, le condenaron a muerte acto seguido y a una señal dada por su jefe le cortaron la cabeza. Como la venganza que había que tomar se hacía más urgente que nunca, un segundo ladrón se ofreció para ir a informarse.
Entró en la ciudad, habló con el anciano zapatero, se hizo conducir ante la casa que presumían era la casa de los despojos, e hizo una señal roja sobre la puerta en un sitio poco visible. Luego regresó a la caverna. Cuando los ladrones, guiados por su camarada, llegaron a la calle de Alí Baba, se encontraron con que todas las puertas estaban señaladas con el signo rojo, porque la astuta luz nocturna había tomado sus precauciones, y al regreso a la caverna, la cabeza del guía tuvo que sufrir la misma suerte que la de su predecesor. Así es que, cuando el jefe hubo reflexionado durante un buen rato acerca de la situación, levantó la cabeza y se dijo: «En adelante no me fiaré más que de mí mismo». Y completamente solo partió para la ciudad. Y he aquí que no obró como los otros, porque cuando se hizo indicar la casa de Alí Baba por el anciano, no perdió el tiempo en marcar la puerta con tiza, sino que se estuvo contemplándola atentamente para fijar bien en la memoria su emplazamiento, ya que por fuera tenía la misma apariencia que todas las casas vecinas. Y una vez terminado su examen, volvió al bosque, congregó a los 37 ladrones supervivientes y les dijo: «Ya está descubierto el autor del daño que se nos ha causado, y por Alá que su castigo será un castigo terrible. Apresuraos a traerme aquí 38 tinajas grandes de barro. Han de estar vacías, a excepción de una sola que llenaréis con aceite de oliva. Y cuidad de que no tengan ninguna raja». Los ladrones se apresuraron a ir a procurarse en el zoco las 38 tinajas y a llevárselas a su jefe. Entonces el jefe dijo a sus hombres: «Quitaos vuestras ropas y que cada uno de vosotros se meta en una tinaja». Y cada ladrón se deslizó en una tinaja, desapareciendo por completo. Sostenían una cimitarra en una mano y una estaca en la otra, y el 37º ladrón hacía contrapeso a la única tinaja llena de aceite. El jefe de los ladrones se disfrazó de mercader de aceite y, guiando hacia la ciudad a los caballos, actuó de conductor de aquella caravana. Y he aquí que el jefe de los ladrones llegó sin contratiempo, por la tarde, a casa de Alí Baba. Y no tuvo que llamar a la puerta, pues en el umbral estaba sentado Alí Baba, que tomaba el fresco tranquilamente antes de la plegaria de la tarde. El jefe de los ladrones se apresuró a parar los caballos. Avanzó entre las manos de Alí Baba y le dijo: «Oh, mi señor, tu esclavo es mercader de aceite y no sabe dónde ir a alojarse esta noche en una ciudad en que no conoce a nadie. Espera, pues, de tu generosidad que le concedas hasta mañana por la mañana cobijo a él y a sus bestias en el patio de tu casa». Al escuchar esta petición, Alí Baba se acordó de la época en que era pobre y, sin reconocer al jefe de los ladrones, a quien tiempo atrás había visto y oído en el bosque, le introdujo en el patio con sus caballos. Cuando pusieron las tinajas en el fondo del patio y los caballos quedaron atados a lo largo del muro, Alí Baba, siempre lleno de cortesía y amabilidad, condujo a su huésped al interior de su casa, donde le hizo sentarse en el sitio de honor y se sentó a su lado para tomar la cena. Y cuando ambos hubieron comido y bebido, Alí Baba no quiso molestar a su huésped y se retiró diciéndole: «Mi casa es tu casa y lo que hay en ella te pertenece». Y he aquí que el jefe de los ladrones se acercó a las tinajas y se inclinó sobre cada una de ellas, diciendo en voz baja: «Oh, compañero, en cuanto oigas resonar la tinaja en que estás, no dejes de salir y de venir a mí». Y dando así a su gente orden de lo que tenía que hacer, volvió a la casa. Estando luz nocturna en su cocina, se apagó de pronto la lámpara. Y he aquí que precisamente se había agotado la provisión de aceite de la casa,
y Luz Nocturna cogió el cacharro del aceite y fue al patio para llenarlo en una de las tinajas. Se acercó a la primera tinaja, la destapó y metió el cacharro por la boca. Y el cacharro, en vez de sumergirse en el aceite, dio con violencia en una cosa resistente, y aquella cosa se movió y salió de ella una voz que dijo: «¡Vamos! ¡Ha llegado el momento!». Luz Nocturna, en lugar de ponerse a dar gritos, se inclinó sobre la boca de la tinaja y dijo: «No, no, tu amo duerme aún. Espera a que se despierte». Luz Nocturna lo había adivinado todo, y para asegurarse de la gravedad de la situación, quiso inspeccionar todas las demás tinajas, y se fue aproximando a cada una. Palpó la cabeza que salía en cuanto se levantaba la tapa, y dijo a cada cabeza: «Paciencia y hasta pronto». Y de tal suerte contó 37 cabezas de ladrones, y se encontró con que la última tinaja era la única que estaba llena de aceite. Entonces llenó su cacharro con toda tranquilidad y corrió a encender su lámpara para volver enseguida. Luz Nocturna llenó de aceite hirviendo el cubo mayor de la cuadra. Se acercó a una de las tinajas, levantó la tapa y vertió el líquido sobre la cabeza que salía. El bandido quedó escaldado y se tragó la muerte con un grito que no hubo de salir. Luz Nocturna, con mano firme, hizo sufrir la misma suerte a todos, que murieron asfixiados y hervidos. Hacia medianoche, el mercader de aceite se despertó, fue a sacar la cabeza por la ventana que daba al patio, y no viendo luz en ninguna parte ni oyendo ningún ruido, supuso que toda la casa estaría durmiendo. Entonces, conforme había dicho a sus hombres, cogió unas chinitas que llevaba consigo y las tiró a las tinajas. Pero no se movió nadie. Imaginándose que se habrían dormido en sus tinajas, les tiró más chinas, pero no se produjo ni un movimiento. El jefe de los ladrones se irritó mucho y bajó hacia ellos. Se abalanzó hacia las tinajas, pero fue para retroceder, de tan espantoso como era el olor a aceite frito y a carne abrasada. Miró dentro de las tinajas y vio uno tras otro a sus hombres abrasados y humeantes. Al ver aquello, el jefe de los ladrones saltó a la calle y echó a correr y desapareció y se sumergió en la noche. Luz Nocturna esperó tranquilamente a que despuntara el día para ir a despertar a su amo Alí Baba, y cuando él estuvo vestido, le llevó ante las tinajas y se apresuró a contarle todo lo que había pasado, desde el principio hasta el fin. También le contó la historia de las señales blancas y rojas en las puertas. Y Alí Baba, ayudado por Luz Nocturna y por el esclavo Abdalá, procedió a enterrar a los ladrones en una fosa enorme en el jardín. Un día, el hijo mayor de Alí Baba, que estaba al frente de la antigua tienda de Casim, dijo a su padre al regresar del zoco: «Padre mío, no sé qué hacer para devolver a mi vecino, el mercader Hussein, todas las atenciones con que no cesa de abrumarme. Quisiera indemnizarle con un festín de todos los gastos que ha hecho en honor mío». Y Alí Baba contestó: «Sin duda, hijo mío, mañana es viernes, día de descanso, y te aprovecharás de esta circunstancia para invitar a tu vecino». Al día siguiente, el hijo de Alí Baba invitó a Hussein, y Alí Baba, que les esperaba en el umbral, avanzó hacia ellos con cara sonriente y manifestó a Hussein su gratitud por las atenciones prodigadas a su hijo, y le invitó a entrar a descansar en su casa y a compartir con él y con su hijo la cena. Y añadió: «Bien sé que, por más que haga, no podré corresponder a tus bondades para con mi hijo, pero, en fin, creemos que aceptarás el pan y la sal de nuestra hospitalidad». Hussein contestó: «Mi señor, tu hospitalidad es generosa, pero ¿cómo voy a aceptarla si desde mucho tiempo tengo hecho juramento de no tocar jamás los alimentos que estén sazonados con sal
y de no probar jamás este condimento. Y Alí Baba contestó: «No te importe eso, pues no tendré más que decir una palabra en la cocina y se guisarán los manjares sin sal y sin nada que se le parezca». Y al punto corrió a prevenir a Luz Nocturna para que tuviese cuidado de no echar sal a los alimentos. Luz Nocturna, extremadamente sorprendida del horror que el nuevo huésped sentía por la sal, se puso a reflexionar acerca de ello. Cuando estuvo dispuesta a la comida, la sirvió en las bandejas y ayudó al esclavo Abdalá a llevarlas a la sala de reunión. Y como por naturaleza era curiosa, no dejó de echar de vez en cuando una ojeada al huésped, a quien no le gustaba la sal. Al cabo de una hora, la joven hizo de nuevo su entrada en la sala, y con gran sorpresa de Alí Baba, iba vestida de danzarina, y de su cinturón colgaba el puñal con el mango de jade y larga hoja que sirve para ejecutar las figuras de la danza. Detrás de ella entró el joven esclavo Abdalá, llevando en su mano izquierda una pandereta en la cual tocaba muy lentamente, acompañando los pasos de su compañera. Y cuando llegaron ante su amo, Luz Nocturna se inclinó graciosamente y, sin darle tiempo a reponerse de la sorpresa que le había producido aquella entrada inesperada, se encaró con el joven Abdalá y le hizo una ligera seña con los ojos. De repente se aceleró el ritmo de la pandereta y Luz Nocturna bailó la danza de los velos y la del pañuelo y la del bastón. Y bailó las danzas de las judías y las de las griegas y las de las etíopes y las de las persas y las de las beduinas con una ligereza maravillosa. Y en cuanto hubo bailado todo aquello, cuando el corazón de su amo y el del hijo de su amo y el del mercader quedaron tensos y los ojos quedaron fijos en la soltura de su cuerpo, esbozó la ondulante danza del puñal. Luz Nocturna, con el pecho hinchado como una ola de mar, cesó de bailar y se volvió hacia Abdalá, que le tiró la pandereta desde su sitio. Ella la cogió al vuelo y, volviéndola del revés, se sirvió de ella como de un platillo para tendérsela a los tres espectadores y solicitar unas monedas, como es costumbre de las danzarinas. Y Alí Baba, que, si bien un poco molesto por la acción inesperada de su servidora, se había dejado conquistar por tanto encanto y tanto arte, echó un dinar de oro en la pandereta. Luz Nocturna le dio las gracias con una reverencia y una sonrisa y tendió la pandereta al hijo de Alí Baba, que no fue menos generoso que su padre. Entonces, con la pandereta siempre en la mano izquierda, se la presentó al huésped, a quien no le gustaba la sal, y Husein sacó su bolsa y ya se disponía a extraer de ella algún dinero para dárselo a la deseable danzarina, cuando de pronto Luz Nocturna saltó hacia adelante como un gato montés y le clavó en el corazón hasta la empuñadura el puñal que blandía en la mano derecha. Husein abrió la boca y la volvió a cerrar, lanzando apenas un suspiro. Luego se desplomó sobre la alfombra, convertido ya en cuerpo sin alma. Alí Baba y su hijo se abalanzaron sobre Luz Nocturna, que, temblando de emoción, limpiaba con su chal de seda el puñal ensangrentado. Como la creyeran presa de la locura, le cogieran la mano para arrancarle el arma, pero ella les dijo con voz tranquila: «Oh, amos míos, Alá ha armado el brazo de una débil muchacha para vengaros del jefe de vuestros enemigos. Ved si este muerto no es el mercader de aceite, el capitán de los ladrones, el hombre que no quería probar la sal sagrada de la hospitalidad». Y así diciendo, despojó de su manto el cuerpo e hizo ver bajo su larga barba y el disfraz con que se había embozado para la circunstancia al enemigo que juró destruirles. Cuando Alí Baba hubo reconocido al mercader de aceite, comprendió que por segunda vez debía su salvación y la de toda su familia al valor de la joven Luz Nocturna.
la estrechó contra su pecho, la besó y le dijo con lágrimas en los ojos: «Hija mía, ¿quieres entrar definitivamente en mi familia casándote con mi hijo?». Y se celebró sin tardanza el matrimonio de Luz Nocturna con el hijo de Alí Baba, y se enterró secretamente el cuerpo del jefe de los ladrones en la fosa común que había servido de sepultura a sus antiguos compañeros. Después del matrimonio de su hijo, Alí Baba, que se había hecho prudente y seguía los consejos de Luz Nocturna, se abstuvo por algún tiempo de volver a la caverna, por temor de encontrarse allí con los dos ladrones cuya suerte ignoraba y que en realidad habían sido ejecutados por orden de su capitán. Sólo al cabo de un año se decidió a ir a visitar la caverna en compañía de su hijo y de Luz Nocturna. Y ella, que iba observándolo todo por el camino, vio, al llegar a la roca, que los arbustos y las hierbas obstruían por completo la vereda que conducía allí, y que además, en el suelo, no había huella alguna de pasos humanos ni el menor vestigio de caballos. Y sacó en consecuencia que nadie había ido allí desde hacía mucho tiempo. Entonces Alí Baba, extendiendo la mano hacia la puerta de piedra, pronunció la fórmula mágica y, como movida por servidores invisibles, la puerta se abrió en la roca y dejó el paso libre a Alí Baba, a su hijo y a la joven Luz Nocturna. Comprobó que nada había cambiado desde su última visita al tesoro y se complació en enseñar a Luz Nocturna y a su esposo las fabulosas riquezas de que en lo sucesivo era único poseedor. Y desde entonces vivieron en paz, utilizando con prudencia las riquezas que les había deparado Alá. Y así es como Alí Baba, el leñador que por toda fortuna tenía 3 asnos, se tornó, gracias a su destino, en el hombre más rico y más honrado de su ciudad.